Amigos, qué gusto saludarles esta noche de lunes, como siempre, qué bueno que están puntuales a su cita con nosotros. Y les quiero recordar que el tema de hoy es importante para que platiquemos entre todos de los derechos político-electorales. ¿De qué se trata? ¿Son los derechos político-electorales un beneficio? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Quiénes los protegen y cómo? Vamos a platicar del tema, así que una vez más, qué bueno que están con nosotros. Pues derecho a votar y ser votado, libre asociación en paz, de manera natural. Bueno, varios de estos temas, varios de estos aspectos vamos a platicar el día de hoy con nuestros invitados especialistas en la materia, y le quiero agradecer, por supuesto, mucho que esté con nosotros. Me da mucho gusto saludarlo. Abel Aguilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, maestro consejero del Instituto Electoral del Estado de México? Bienvenido, muchas gracias. Gracias, qué amable, Lupita. Un gusto de veras estar aquí contigo en este programa y también con el maestro Eduardo Rodríguez. Eduardo, qué gusto también que estés con nosotros acompañándonos en esta ocasión. Gracias, Lupita, muy gentil, además por la invitación que nos hacen y además también compartir esta plática con Abel Aguilar, por supuesto. Bueno, y además eres profesor investigador de la Universidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí estamos a tus órdenes. Oigan, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Votar y ser votado, ¿cómo empieza esto de los derechos político-electorales? ¿A qué edad? Sí, Lupita, pues yo creo que es un tema muy importante, o debe ser un tema muy importante para toda la ciudadanía. ¿A qué años comentas? ¿A qué edad? Pues son 18 años. A partir de los 18 años, todos adquirimos esta calidad de ser ciudadanos y con ello la posibilidad de ejercer los derechos político-electorales. ¿Qué derechos político-electorales? El derecho a ser votado o el derecho a ser elegido, el derecho de votar, el derecho de asociación en materia política y el derecho de afiliación a los partidos políticos. Diríamos, son los básicos, los derechos político-electorales básicos que todos los ciudadanos debemos de conocer y debemos de ejercer. Muy bien, y para conocer más del tema, si les parece bien, vamos a escuchar esta información y regresamos con los invitados. Gracias. Hoy en día podemos mostrarnos satisfechos de saber que con sus enormes retos, nuestro país ha alcanzado grandes logros en materia de derechos político-electorales, que son el marco de leyes y principios que protegen nuestro derecho a decidir quién nos va a representar en la forma de decisiones colectivas. Actualmente, no es extraño escuchar acerca de temas de género en la protección de los derechos políticos de las mujeres, o bien de la garantía a los derechos electorales de los grupos indígenas. Y es que a la par del conocimiento y modernización de nuestro país, los ciudadanos vamos siendo más conscientes de nuestros derechos. A mediados del siglo XVIII, el humanista Juan Jacobo Rousseau, precursor de la educación y del derecho, estableció la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que la ley es la expresión de la voluntad general y que todos los ciudadanos tienen derecho a concurrir a la formación de su gobierno, lo cual dio pauta al nacimiento del derecho político electoral. Fueron tan importantes sus ideas que inspiraron la Revolución Francesa, uno de los movimientos más importantes del mundo, ya que cambiaron la forma de ver y de pensar a los gobiernos, de monárquicos a democráticos. Desde las primeras elecciones que se llevaron a cabo en nuestro país, en 1809, derivadas de la Constitución de Cádiz hasta la fecha, los derechos político-electorales han tenido enormes transformaciones. Quizá la más trascendental fue la que a mediados de la década de los 80 generó el Tribunal Electoral Especializado, dando lugar a un sistema de justicia electoral. Garantizar que la voluntad de los ciudadanos se lleve a cabo en las elecciones, proteger nuestro derecho a la libre elección de nuestros representantes, darnos la oportunidad de ser votados para funciones públicas y pedir información y rendición de cuentas a las instituciones, más que una manera de participación ciudadana y de involucrarnos en la vida política de nuestro país, es un logro de los derechos político-electorales. Bueno, y continuamos. Y Eduardo, preguntarte en esto de los derechos políticos, aparece como número 1 votar y ser votado, pero ha habido polémica en torno a este asunto y les quiero preguntar a ambos, por ejemplo, las candidaturas independientes hasta hace poco no se valían, no ha habido una reforma y bueno, ¿cómo estamos en esta materia? Lo dices muy bien, Lupita, y de hecho nuestra información de la cápsula inmediata anterior nos lleva a reflexionar sobre la importancia que tiene en la vida de los ciudadanos esta participación político-electoral.
Sin embargo, nuestros derechos políticos, hay que hacer el énfasis, van más allá del terreno de lo electoral. Si bien es cierto que es una parte importante, es la ventana con la cual la ciudadanía inicia su involucramiento en los asuntos del Estado, también hay que decir que existen y debemos de procurar todas las instituciones del Estado mexicano en ensayar, en explorar otros caminos, otros mecanismos de participación, amén de las propias elecciones. El caso del referéndum, el caso del plebiscito, la iniciativa popular, por supuesto. Hoy viene un tema muy interesante sobre las candidaturas independientes que tendremos a prueba precisamente con la reforma electoral 2012 para las elecciones federales intermedias del 2015, lo cual lleva a revisar el papel que han asumido en los últimos años en nuestro Estado mexicano los institutos políticos, en este caso los partidos políticos. Y habrá que ver allí cómo se cristaliza esta acción precisamente para poder operativizar la participación real, auténtica de la ciudadanía. Maestro. Sí, creo que es muy importante, Lupita, esta pregunta que formula sobre las candidaturas independientes. Creo que se ha difundido poco y necesitamos difundirlo más, todas las entidades involucradas, institutos electorales, gobiernos, partidos políticos, que en agosto de 2012 se aprobó una reforma política sumamente importante en nuestro país, una reforma política que data, pues por señalar antecedentes inmediatos, de 2005. En 2005 algún senador de un partido político propuso una reforma en este sentido, pero pasaron varios años hasta el 2009 en el que el presidente de la República hizo otra propuesta de reforma política que después, en el 2010, dos partidos políticos más la adicionaron, de tal suerte que afortunadamente se dieron los consensos necesarios y recientemente, en agosto de este año, se aprueba esta reforma política. Es una reforma política que amplía derechos político-electorales. Ya lo comentaba el maestro Eduardo Rodríguez. Está el tema de candidaturas independientes, sumamente importante, el tema de la iniciativa ciudadana, el tema de la consulta popular sobre temas de trascendencia nacional, que hablaríamos, es un derecho al referéndum sobre temas de trascendencia nacional, y otros tópicos también interesantes, la iniciativa presidencial preferente, que el presidente Calderón acaba de ejercerla precisamente en este último periodo ordinario de sesiones. Se tomaron decisiones que no teníamos previstas en la Constitución, como qué hacer ante la ausencia del presidente, ¿verdad? Puede darse el caso de que el presidente no se emita la declaración de validez de la elección, y qué pasa en ese contexto, ya lo contempla la Constitución. En el caso de que, teniendo presidente electo, no tome posesión también, ¿qué puede suceder? En fin, ya esta reforma política nos plantea diferentes alternativas de solución a esta problemática. Hemos ido avanzando. ¿Y quién garantiza y cómo garantizan los derechos a los ciudadanos? ¿Cómo y quién le hace? Ahí tenemos que mirar en las instituciones del Estado mexicano. Para eso tenemos una clara división de poderes, y en donde todas las instituciones del Estado tienen que velar precisamente por el ejercicio pleno, uno, de los derechos humanos, y por lo tanto también de aquellos que correspondan de los derechos políticos. Llámese las instituciones electorales, llámese los poderes ejecutivo, legislativo, judicial del Congreso de la Unión, llámese los partidos políticos, las instituciones de la misma sociedad, las formas o mecanismos que tiene la sociedad a través de las organizaciones de la sociedad civil, también son otro esquema, otra ventana con la cual se tiene que garantizar plenamente este ejercicio de los derechos. Y obviamente, sin pasar por alto, y aquí el maestro Abel, conocedor del asunto, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene que observar precisamente, cuando hablamos de una sociedad que se rige por un Estado de Derecho, es porque tenemos al marco jurídico de nuestro lado, y tienen que observarse ciertamente derechos, pero también la otra cara de la moneda que a veces como ciudadanía no queremos visualizar, que son las obligaciones. Sí, ¿quiénes tienen que velar por estos derechos? Las autoridades electorales, sin lugar a duda, ¿no? Esto es el derecho de votar, el derecho de ser votado, el derecho incluso de asociación libre a los partidos políticos. Quien tutela todos estos derechos, y debe de saberlo la ciudadanía, son todo este nuevo esquema de autoridades electorales que tenemos a partir de 1996. A partir de esta fecha emblemática, en nuestro país tenemos un nuevo modelo de sistema electoral en el que las autoridades electorales tienen que tutelar estos derechos. Institutos electorales, el federal, por supuesto, sin lugar a dudas el IFE, los institutos electorales estatales, como en el caso del Estado de México, el Instituto Electoral del Estado de México, el IEM, y son
diríamos, autoridades administrativas electorales, pero están los tribunales electorales, que son los que resuelven la conflictiva derivada de las elecciones. En este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el caso de los estados, los tribunales electorales. Todas estas autoridades tienen esta gran encomienda y esta gran responsabilidad de cuidar, proteger a través de sus diferentes mecanismos estos derechos político-electorales. ¿Qué buscamos con los derechos político-electorales? ¿Buscamos igualdad? ¿Buscamos equidad? Yo creo que lo que buscamos es que el ciudadano pueda participar en la vida política de manera simple. O sea, los derechos político-electorales le permiten al ciudadano, esto es, a todos los que tenemos más de 18 años, ¿verdad?, a todos los que tienen más de 18 años y un modo honesto de vivir, que es lo que exige la Constitución, tienen esta posibilidad de construir y de participar en la vida política del país. Eso es posible a través del ejercicio de estos derechos político-electorales. Eduardo. Sí, me parece que es fundamental que la ciudadanía se involucre en el proceso de toma de decisiones. Por eso les decía hace rato, no basta con elegir a nuestros gobernantes, a quienes habrán de representarnos en esta toma de decisiones. Más bien me parece que nuestra cultura política tiene que ir arribando a una transformación plena de la participación de la ciudadanía, y precisamente tiene que estar presente en los distintos rubros de la vida nacional. En este caso, no solamente lo político, también tenemos que mirar hacia lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo educativo. Es decir, toda la esfera del quehacer del Estado tiene que ser una necesidad de la ciudadanía de involucrarse en este proceso. Bueno, les quiero decir que en este programa platicamos todos, platicamos entre todos, y nuestros amigos del auditorio lo pueden hacer, por supuesto, unirse a nosotros a través de las cuentas de Twitter, correo electrónico, Facebook, para que ustedes puedan también opinar aquí en este espacio que es suyo y enriquecer, por supuesto, este programa que busca que entre todos pongamos en la mesa y que discutamos este tipo de temas que son realmente muy importantes y trascendentes. Así que vamos a una pausa, regresamos enseguida, no se nos vaya y no se nos duerma. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Pues yo diría que sí, ¿no? Por eso tenemos la calidad de voto y saber qué candidato o qué presidente estamos eligiendo. Sí. ¿Por qué? Porque yo voté por quien yo quise. No. ¿Por qué piensas eso? Pues porque creo que ya al tratar de... tratan de ganar sus votos, comprando a la gente, dándoles cosas o simplemente comprando votos. Pues nos dan la libertad, pero en sí, la verdad no sé. Pues yo digo que sí. Sí. ¿Por qué? Porque yo digo que es algo que tratan de poder recomendar a las demás personas de que puedan seguir un país mejor y tratar de luchar por lo que uno quiere, ¿no?
interesante lo que opinan nuestros amigos que fueron consultados acerca del tema y preguntarles precisamente sobre esto. ¿Qué podemos hacer si nuestros derechos no se respetan, si nuestros derechos político-electorales no son respetados, maestro? Sí, hay toda una serie de, diríamos, procedimientos, instrumentos para esta tutela, ¿verdad? Si nuestro derecho de votar no se respeta, y pongamos algún ejemplo, no tenemos la credencial de elector, hicimos los trámites, pero por alguna circunstancia perdimos la elección, ya se fueron los tiempos para tramitarla ante los módulos del IFE. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la ley prevé un juicio que es precisamente, se conoce popularmente como juicio ciudadano, el término técnico es juicio para la protección de los derechos político-electorales. Podemos acudir ante el Tribunal Electoral, llenar un formato, nos prestan la asesoría, ingresar ese documento y con ese documento, diríamos es una sentencia técnicamente hablando, con esa sentencia podemos el día de la jornada electoral acudir y poder perfectamente votar aunque no tengamos la credencial de elector. Claro, es un supuesto de excepción. Claro. La regla general es que votemos los ciudadanos con nuestra credencial de elector y que estemos inscritos en la lista nominal. Y así por el estilo, hay una serie de procedimientos y mecanismos que nos permiten el ejercicio de estos derechos. Sí, gracias. Si me permite complementar lo que acaba de decir el maestro Abel Aguilar, afortunadamente diríamos que hemos ido transformando nuestras instituciones y hoy efectivamente el derecho, como hace rato lo mencionaba, también es parte fundamental en la vida política de nuestro país. Y obviamente el derecho electoral viene a contribuir precisamente para salvaguardar en buena medida este ejercicio pleno de los derechos políticos de los ciudadanos. Acabamos de escuchar a integrantes de nuestra sociedad en las que hay expresiones de preocupación de qué es lo que está pasando con la defensa de sus derechos políticos. Y me parece que hay cierta justificación de cuando observamos que hay una aparente descuido, violación, abandono de estas instituciones que deben de proteger los derechos políticos de la ciudadanía, porque hay que recordar que las cualidades de nuestro sufragio es universal, es libre, es secreto y es directo. Y esto no siempre ha sido así. Hablaba una persona de las entrevistadas sobre la compra del voto, por ejemplo, ¿no? Hay que decirlo, en este país desafortunadamente hemos ido transitando lentamente, yo lo digo a veces hasta dentro de la academia, que hemos dado pasos muy lentos sobre los cambios, las transformaciones que debe de tener nuestro país, diría de manera vertiginosa. Quisiéramos acelerar estas transformaciones de una manera más amplia, más, digamos, con menores tiempos posibles, y sin embargo estamos todavía como que de manera muy gradual. Y esto efectivamente, desafortunadamente, cuando en el pasado observábamos que las elecciones eran organizadas desde la esfera gubernamental, pues obviamente no había la confianza, no había la transparencia, no había la credibilidad de las instituciones, no había el tema de la rendición de cuentas. Y esto es relativamente nuevo en nuestra cultura política y que debemos de ir empujando precisamente para lograr que la ciudadanía ordinaria, común, como todos nosotros, nos involucremos, confiemos en estas instituciones y obviamente hagamos de nuestra participación esa gran palanca que requiere nuestro país. Hablaba Eduardo de la ciudadanía ordinaria, pero hay casos de ciudadanos que son muy conocidos, como el caso Castañeda, por ejemplo, maestro. Sí, un tema interesantísimo que yo creo que ha generado muchas reflexiones en el ámbito político electoral y también ha generado transformaciones importantes en nuestro sistema electoral. Recordemos que en el caso Jorge Castañeda, precisamente en la elección presidencial anterior, él quiso ser candidato independiente a la presidencia de la República, solicitó el registro ante el Instituto Federal Electoral, hizo un registro que le fue negado. Jorge Castañeda interpuso un juicio de amparo, pero jurídicamente es bien conocido que el juicio de amparo es improcedente contra decisiones en materia electoral y después no pudo interponer otro mecanismo legal que se llama acción de inconstitucionalidad, que es un instrumento del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se revisa la concordancia de las leyes electorales con la Constitución, pero este es un medio de impugnación que está al alcance de los partidos políticos y también al alcance de las minorías legislativas, no al alcance de los ciudadanos. Entonces es un instrumento, un medio de impugnación que no pudo interponer Jorge Castañeda. Con base en este estado de indefensión,
él acudió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta Corte, bueno, emitió una sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano, donde precisamente se le indicó al Estado mexicano que necesitaba tener dentro de sus sistemas o dentro del sistema de justicia electoral algún recurso, juicio que le permitiera a personas como Jorge Castañeda poder impugnar estas decisiones. Y este acontecimiento fue una de las motivaciones para la reforma constitucional de 2007, donde precisamente los diferentes juicios y recursos que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se modificaron para poder analizar este tipo de temáticas. Es un tema, pues yo creo que emblemático dentro del ámbito de la justicia electoral y dentro del ámbito de las candidaturas independientes. Es decir, no nada más hay órganos en nuestra jurisdicción, digámoslo así, en nuestro país que velan por los derechos, sino también hay organismos internacionales que así lo hacen, Eduardo. Sí, me parece que es muy ilustrativo el caso Jorge Castañeda, porque siembra precisamente la necesidad de reconocer plenamente los derechos políticos de los ciudadanos en el caso del Estado mexicano. Yo lamento que repito lo que decía hace unos minutos, hemos ido avanzando muy lentamente, muy gradualmente, ojalá viéramos cambios más acelerados. Sin embargo, bueno, nunca es tarde, que se está remediando el asunto, y para nuestra cultura política esto es muy importante porque viene a detonar, ojalá que así sea, y hago votos porque así sea, para el cambio sustantivo de las instituciones políticas llamadas partidos políticos. ¿Qué quiere decir esto? A la luz de las candidaturas independientes, me parece que esta es una muy buena alternativa para la ciudadanía, el que miremos cuáles son las características, el prototipo de los políticos que debemos de empujar y para que asuman una gran responsabilidad como ser nuestros representantes. Hoy estamos observando que no solamente es el caso de México, sino en otras latitudes hay una crisis de credibilidad en los partidos políticos. María Marván Laborde en un texto señala si las instituciones políticas llamados partidos políticos son prescindibles o siguen siendo necesarios en la vida política de este país. Y yo creo que aquí es el reto mayúsculo para que los partidos políticos trabajen, revisen qué está sucediendo al interior de sus propias estructuras y estas también se transformen. No basta pedirle a la ciudadanía que salga y emita su voto, que se involucre, que ejerza su derecho efectivamente, cuando estamos viendo retrocesos o algunos problemas o fisuras al interior de los propios partidos políticos. Un tema que tocaría nada más rápidamente es el de las ideologías de los mismos. ¿Con quién se identifica la ciudadanía cuando estamos viendo un papel muy pragmático de los partidos políticos? Entonces, creo que las candidaturas independientes serán un buen detonante en la medida en que también la ciudadanía se interese en ello. Y habría que preguntarse qué está pasando con nuestra democracia representativa. ¿A quién representan nuestros representantes? Porque esto finalmente es lo que dice el ciudadano que está en la calle, que dice, finalmente a mí no me representan, yo no me siento identificados con una clase política que la veo muy distante de la toma de decisiones y que seguramente lo que vamos a observar el 1 de diciembre, pues a lo mejor puede ser un episodio más en la historia de este país. Yo creo que esta es una gran oportunidad que tenemos los ciudadanos de la mano con las instituciones del Estado mexicano para revertir toda esta, este proceso que nos ha costado muchísimo trabajo de involucramiento en la toma de decisiones. Y precisamente hablando de la participación ciudadana, de involucrarnos, hay ciudadanos que sí le han entrado, que han tomado al toro por los cuernos, que transforman sus comunidades, y vamos precisamente a escuchar la siguiente participación en nuestros reflejos de Juan Carlos Caitén, que él tiene una agrupación y vean ustedes nada más el trabajo que hace. Nuestro proyecto se llama Eleven México. Su finalidad es promover acciones colectivas para el bienestar social. Trabajamos en desarrollar capacidades a nivel comunitario, en donde cada comunidad puede empezar a tomar su poder y jugar el rol que les corresponde dentro de la sociedad. El trabajo que hacemos viene después de un largo recorrido de trabajar en diferentes proyectos en México, en diferentes partes del mundo, y convencerme de que el principal reto que tiene la humanidad en este momento es la capacidad de organizarse. La
riqueza o la pobreza de una nación se debe a la capacidad de organización de la gente a nivel celular, a nivel de la comunidad. Les llevamos a la gente a que reflexione de en dónde están, a dónde quieren estar y cómo es que pueden llegar a eso. El que ellos puedan darse cuenta que la riqueza que existe en su comunidad está a su alcance y que es un estado mental muchas veces el pensar que no tienen dinero o recursos para actuar. Ese es un logro muy importante, el que puedan darse cuenta que ellos que tienen ya un 50, 60, hasta 70% de los recursos que necesitan. Y esa es la forma de empezar a generar cohesión entre diferentes personas, que se den cuenta que no están solos, que hay muchas personas en su comunidad trabajando en lo mismo y que si se unen pueden empezar a lograr cosas importantes. Y de esta forma pues han empezado a surgir iniciativas, proyectos de jóvenes, de mujeres. Ahorita también estamos trabajando en planteles escolares en donde estamos promoviendo que padres de familia, maestros y niños empiecen a trabajar en conjunto. Y esto lo estamos haciendo en el Estado de México y también en diferentes estados hemos estado trabajando esta parte. Un trabajo muy importante que nos estamos enfocando en nuestra organización Eleven México es en el desarrollar las capacidades para colaborar a gran escala. Estamos trabajando en una escuela en donde a través de diálogo podamos aprender las habilidades de diálogo a nivel interpersonal, a nivel grupal, a nivel de organizaciones, a nivel de redes y muy importante a nivel de redes. Estamos trabajando en todos los niveles de la escala de colaboración y hacemos mucho hincapié en el número 1 que es la maestría personal. Es cómo empiezo a colaborar conmigo y de ahí empezar a colaborar mejor con los demás. Ese es el trabajo principal que estamos haciendo dentro de nuestra organización y esto se da en muchas formas de talleres de liderazgo participativo, talleres de creación de redes, talleres de resolución de conflictos, talleres de comunicación efectiva y comunicación no violenta y de esta forma es como estamos trabajando con tecnologías sociales de punta, trabajando con una red de consultores a nivel internacional en donde de esta forma creemos que se puede hacer una diferencia trabajando a nivel sistémico. Estamos pasando de la era del líder carismático al líder colectivo. No va a venir ningún mesías, ni va a ser ningún candidato presidencial el que va a venir a salvarnos. Yo creo que estamos en una situación muy crítica a nivel social. México está en una gran problemática de violencia y si no es a través de la unión ciudadana, no vamos a salir adelante. Yo invitaría a que cada persona empecemos a conocer a nuestros vecinos, empecemos a conocer a los delegados que tenemos, empecemos a conocer qué organizaciones civiles existen en mi comunidad, nos unamos a ellas y si no existe una, que empecemos a crear con nuestros amigos y vecinos organizaciones civiles de lo que nos interese, arte, cultura, educación, seguridad, prevención de la violencia. Hay muchas áreas de acción. Yo diría que lo importante es que empecemos a encontrar nuestros talentos, nuestra pasión y desde ahí empecemos a ver cuál es la contribución que tenemos a nuestra sociedad. Dice Sócrates que donde nuestros talentos se unen con las necesidades de la sociedad, es ahí donde yace nuestra vocación. Y si trabajamos desde ahí, podremos hacer algo por México. Pues hay que participar desde cada uno de los ámbitos que nos corresponde, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados si queremos transformar las cosas. Vamos a una pausa y regresamos con nuestros invitados hablando de derecho político electorales aquí entre todos. No se nos vaya. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo.
Como una nueva vía para el estudio, desarrollo y formación profesional, se puso en marcha la especialidad en Derecho Procesal Electoral, que impartirá el Instituto Electoral del Estado de México. El consejero presidente del IEM, Jesús Castillo Sandoval, dio la bienvenida a los alumnos de la primera generación, invitándolos a poner todo su esfuerzo e interés para obtener el máximo aprovechamiento. En sesión extraordinaria, el Consejo General del IEM dio cumplimiento a las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de México, mediante las cuales reasignó constancias de mayoría en rayón. Expide en forma supletoria constancias por el principio de representación proporcional en Tlatlaya e impone una multa al Partido del Trabajo. Durante la inauguración del Congreso Nacional de Cultura Política, Participación Ciudadana y Educación Cívica 2012, organizado por el Instituto Electoral del Estado de México, su consejero presidente, Jesús Castillo Sandoval, resaltó que promover la cultura política democrática en el país ayuda a la construcción de instituciones y organizaciones democráticas sólidas, eficientes y confiables. Bueno, y se tiene que promover la cultura político-democrática, por supuesto, para saber de qué se trata, para saber a qué tenemos derecho y también, pues, por qué es importante, ¿no?, conocer todo esto, maestro. Sí, creo que es sumamente importante que profundicemos o que alentemos las autoridades electorales, los gobiernos, los partidos políticos, en general los ciudadanos, todos los temas de cultura político-democrática. Y uno de ellos, incluso lo han señalado algunos autores de manera negativa, es el déficit de ciudadanía que tenemos. La ciudadanía es muy importante, ya señalaba algunas cosas el maestro Eduardo Rodríguez, la ciudadanía no se limita al ámbito político, sino tiene otras dimensiones, el ámbito social, el ámbito de esta naturaleza cívico, diríamos, no estrictamente político. Y hace ratito lo veíamos en la cápsula de este ejemplo de liderazgo social, que considero que es sumamente importante entender, que entendamos todos los ciudadanos que la solución de nuestros problemas está en la participación, está en el involucramiento en toda nuestra problemática social, comunitaria. Es necesario que los ciudadanos participemos en este tipo de problemática y nos involucremos en su solución. Eduardo, te llamaba mucho la atención lo que decía Juan Carlos Caitén sobre la participación y bueno, el nombre de su organización se llama Eleven México. Indudablemente, me parece que este es un trabajo loable. Hay que reconocer que hay voces en la sociedad que están interesadas en ir más allá del terreno de lo electoral. Si bien es cierto que repetimos, es una ventana para un ciudadano que inicia a sus 18 años, seguramente a un joven, pues seguramente que las elecciones no son el termómetro a medir inmediato, pero sí estos otros espacios de participación. El asunto de irnos hacia la comunidad me parece que es algo muy digno de rescatar y de reconocer, sobre todo de empujar. Las grandes transformaciones a veces queremos que vengan de arriba hacia abajo, cuando también abajo en la base de la pirámide, si lo queremos ver de esta manera, para el público que nos está acompañando en esta ocasión, seguramente puede ser muy ilustrativo que desde la calle, desde la comunidad, desde su colonia, su barrio, seguramente desde ahí hay un gran potencial humano de enriquecimiento, de estrechar lazos, de convivencia entre los habitantes de esa demarcación. Ese es un primer referente. Indudablemente que juega un papel importante la familia. Si a esto vamos escalándole, vamos apostándole a que las otras instituciones del Estado mexicano, llámese las instituciones educativas, llámese el fraccionamiento, la colonia donde vivimos, comenzamos a meternos, a asumir como parte de nuestra cotidianidad las quejas, las denuncias, las faltas de alumbrado, señalamientos, seguridad, que es un tema hoy muy sensible para muchos de nosotros, pues seguramente es un buen punto de referencia. Y también Juan Carlos decía sobre la parte que están viviendo en el Distrito Federal, el presupuesto participativo. Es decir, romper con la inercia de que el presupuesto lo determinan quienes gobiernan, quienes son gobierno, quienes son a través de instituciones, llámese la administración pública, sea federal, estatal o municipal. Me parece que aquí hay un trabajo que todavía no le hemos sacado provecho y nos va a costar mucho trabajo, por supuesto, porque es parte de nuestra cultura política. Traemos esa resistencia al cambio y parece que aquí hay una gran posibilidad precisamente para capitalizar esto que llamamos un presupuesto participativo, en donde las distintas comunidades deciden y definen
cuáles son sus necesidades más vitales de la comunidad. Maestro, usted hablaba también de la participación ciudadana, de lo importante que es esto, y bueno, mucha gente quiere participar, pero también ya en otro ámbito, quiere como que subirse un poquito y decir, bueno, los partidos políticos no me llenan, yo quiero ser candidato independiente. Sí, creo que es una de las motivaciones, o más bien, sin lugar a dudas, es una de las motivaciones de la reforma política. Hace ratito también se hablaba de esta crisis de la democracia representativa, que también por señalarlo de otra manera, esta crisis de los partidos políticos. Si vemos lo que dicen los estudios demoscópicos, ¿verdad? Estos estudios que realizan sondeos de opinión sobre temas de interés nacional, nos indican que la clase política, desafortunadamente, está muy mal evaluada, aunque hay que decirlo, no es un problema exclusivo de nuestro país, es un problema de todo el mundo, de la gran cantidad de países del mundo. Pero bueno, yo creo que estos estudios deben de generar una reflexión en la clase política para modificar la manera de actuar, para modificar su manera de actuar, y es una de las motivaciones de la reforma política, donde precisamente se busca acercar a la ciudadanía al ámbito político. Diríamos que la reforma política de la cual hablamos establece una serie de mecanismos de empoderamiento del ciudadano. Estos ejemplos de liderazgo social que acabamos de ver, yo creo que deben de motivar a toda la ciudadanía para que precisamente se desarrollen estos liderazgos necesarios en la sociedad, liderazgos sociales, liderazgos comunitarios, que son el sustento en gran parte de las candidaturas independientes. Creo que la circunstancia de abrir espacios en la Constitución, en primer lugar, porque se abrió en el apartado del artículo 35 constitucional, que precisamente habla de los derechos del ciudadano, haberlo incluido ahí, el tema de las candidaturas independientes, diríamos, o no partidarias o apartidistas, es muy importante, porque ahora la legislación secundaria, y tiene tanto el Congreso de la Unión como las legislaturas estatales un año, tendrán que particularizar en el COFIPE, en los códigos electorales y en toda la legislación aplicable las reglas de estas candidaturas independientes. Pero yo creo que sin lugar a dudas la inclusión de estas figuras pues va a enriquecer la vida política, porque ya no va a ser o ya no es constitucionalmente hablando un monopolio de los partidos políticos el registrar candidatos a los puestos de elección popular, presidente de la República, diputados, senadores, o en el caso de los estados de la misma manera, aunque debo de señalarlo, por alguna circunstancia subsiste en un apartado de la Constitución, en el artículo 116, fracción cuarta, esta disposición donde se establece como derecho exclusivo de los partidos políticos en los estados el postular candidatos. Yo creo que es una antinomia que los tribunales tendrán que resolver, porque por un lado en el artículo 35 se contemplan las candidaturas independientes, y al estar previstos en este artículo, sí, pues entendemos que es aplicable al ámbito federal y al ámbito estatal, pero subsiste esta prohibición en otro artículo constitucional. Y se suma a esta conversación entre todos Orlando Espinosa Santiago, investigador de la UAP. Adelante. Me parece que el voto es un mecanismo importante de nuestras democracias y de la democracia mexicana, en la medida en que por un lado responde a una lucha histórica que desde hace tiempo diversos grupos hicieron que el voto ciudadano se transformara justamente en una voluntad colectiva. En ese sentido me parece que es el ejercicio del sufragio un elemento histórico que debemos de valorar en su justa dimensión. El segundo es que el voto es revelar de parte de la ciudadanía una preferencia que de alguna manera nosotros tenemos y hemos configurado a partir de nuestra vida, de nuestras creencias y nuestros valores, y que por lo tanto ese voto revela de alguna manera lo que nosotros deseamos y creemos que debe ser el país y la vida pública. En tercer lugar, porque justamente ese voto es tan valorado en nuestra democracia que los partidos políticos luchan para ganarse el apoyo de todos nosotros en el momento de la contienda electoral.
Si nosotros no dimensionamos de esa manera los votos, entonces podemos creer que el llamado a las urnas puede parecernos irrelevante y que de nada sirve organizar elecciones cada 3 años, cada 6 años, si los mismos no van a repercutir positivamente en nuestra vida. Creo que debemos de valorar esas 3 dimensiones que he señalado, pero además, si bien es cierto una democracia se basa centralmente en las elecciones y en los votos, también es cierto que no se agota ahí. Es decir, que una democracia requiere de una participación ciudadana activa, y no solamente en el terreno electoral. De hecho, en muchas ocasiones las elecciones son una forma en donde el ciudadano se involucra, pero que a lo mejor no es necesariamente la predominante y ni siquiera la que más utilizan los ciudadanos. Pero tenemos la responsabilidad de hacer que nuestra participación se revele no solamente en el voto, sino en las diversas formas en las que nosotros como ciudadanos podemos hacerlo, tanto en el ámbito público, como en el ámbito privado, como en el ámbito educativo, que por lo tanto nos permita revitalizar la vida social en nuestro país. Muchas gracias a Orlando por participar con nosotros aquí Entre Todos. Y les quiero recordar que tenemos correo electrónico, que tenemos Twitter y que tenemos Facebook para que ustedes se comuniquen con nosotros y compartan sus opiniones que, insisto, enriquecen este espacio, sus puntos de vista, para que ustedes nos den, por supuesto, toda la información que ustedes tienen acerca de lo que estamos platicando, de lo que estamos poniendo en la mesa, sus reflexiones, por supuesto, y muchas gracias a todos aquellos que han participado con nosotros. Vamos a una pausa, vamos a unos mensajes comerciales. De regreso continuamos con la información, con este diálogo, con el tema de derechos político-electorales, y muchas gracias a todos ustedes por participar Entre Todos en las cuentas correo electrónico, reitero, Facebook y Twitter. No se vayan. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Pues hacer lo que hace la gente a veces, ir así a hacer marchas y todo eso para que se den cuenta que no toda la gente está conforme. Pues me la pone difícil, pues nada más que hicieran su trabajo honestamente y nada más. Pues la verdad, a mí me da igual eso, la política. O sea, yo no le voy ni a favor ni en contra, prácticamente cero. Pues no sé, un grupo que hagan, no sé, que comenten sus opiniones en un grupo y ya después mandarlas a los diputados o así. Bueno, y se ha cambiado tanto, se ha avanzado en materia política que nuestros jóvenes, nuestros chavitos están interesados y platican de los temas, por supuesto, pero vamos a escuchar lo que dicen los ciudadanos del futuro.
El Instituto Electoral del Estado de México coadyuva en la conformación de los consejos escolares promotores de valores y derechos humanos 2012, los cuales se integran mediante procesos electivos democráticos para promover y crear conciencia entre el alumnado, docentes y padres de familia sobre la relevancia que tiene la práctica cotidiana de valores democráticos. La capacitación se lleva a cabo con la participación de profesores, quienes reciben información detallada acerca de los pasos a seguir para llevar a cabo su jornada cívica escolar, desde la conformación del Consejo Escolar Electoral, pasando por la publicación y registro de planillas, hasta el armado de casillas, recepción de la votación, escrutinio, publicación de resultados y entrega de constancia de mayoría. Una de las novedades de esta actividad es la incorporación de los alumnos de nivel preescolar de la entidad, por lo que desde edad temprana se procura que las niñas y niños mexiquenses conozcan y se involucren en la importancia que tiene vivir en una sana convivencia y participar en la construcción de la democracia, así como inculcar en ellos la relevancia que implica ejercer su libertad al tomar decisiones y ser responsables de su comportamiento en forma autónoma. Desde pequeños deben de tener esos hábitos, esas costumbres, porque a veces los papás pues se olvidan de los valores y a sus pequeños no les inculcan desde esa edad, y en preescolar es bien importante. Bueno, para inculcarles a los niños una mejor educación, pues valores que últimamente pues los hemos perdido. Pero la importancia de que enseñemos valores en la escuela es para darles una buena formación a los pequeñitos, para inculcarles el hábito de que, bueno, de la democracia, que tienen el derecho al voto. Hoy en la sociedad ya no existe tanto, como no somos tan tolerantes como antes, y desde pequeños empezar a enseñarles. Porque en una educación preescolar es básico, porque el niño se va desarrollando y va aprendiendo nuevas responsabilidades que va aplicando a su vida. Para que tengan un mejor futuro, para tener un mejor país, porque si desde chiquitos se les enseña cómo ser, que no deben de robar, que deben de ser honestos y todo eso, de grandes van a ser unas mejores personas. A efecto de contribuir entre todos a la construcción de ciudadanía y fortalecer los derechos de la niñez mexiquense, en el IEM seguimos trabajando. Y bueno, fundamental la construcción de la ciudadanía. Veíamos cómo se dividen las opiniones, cómo hay gente que está apática y ya no cree en los procesos electorales, y cómo hay quienes creen que se tiene que sembrar la semilla para cosechar buenos frutos, maestro. Sí, es muy importante que los institutos electorales continuemos con programas de esta naturaleza, diríamos, son programas de educación cívica. En el caso del Instituto Electoral del Estado de México, este programa que tenemos junto con la Secretaría de Educación Estatal, precisamente donde se promueve la integración de consejos promotores de valores, consejos promotores de los derechos humanos, donde precisamente se busca infundir esta participación del alumnado, ¿verdad?, de estos futuros ciudadanos en los temas sociales, en los temas de su comunidad, ¿verdad?, para posteriormente participar en el ámbito político. No hay que olvidar que los agentes socializadores del niño son, 1, el primer contacto, la familia, y 2, la escuela. Y acabamos de ver en estas cápsulas muy interesantes qué tan importante es que precisamente desde los infantes comencemos a trabajar ciertamente los valores democráticos, porque hay que hacer el énfasis que desde la familia se comienza a educar al futuro ciudadano, y las escuelas son las formativas en el quehacer en el campo del conocimiento. Entonces creo que tenemos que trabajar, tenemos que coadyuvar los distintos frentes de nuestra sociedad, de tal manera que desde los niños comencemos a potencializar este trabajo, este interés, este involucramiento, y rompamos con estas cadenas de la apatía, del desinterés, del que yo no lo hago porque le toca a otros. Creo que desde la escuela simplemente lo podemos observar, el trabajo en equipo, el trabajo en grupos. Si se va induciendo al niño, seguramente vamos a encontrar también muy buenos ciudadanos que estén interesados en los asuntos del Estado mismo. Hemos hablado a lo largo de todos estos años cómo ha evolucionado el derecho político, cómo hemos ido caminando, qué cosas se han logrado hasta este momento. ¿Qué nos falta por hacer? Pues
El camino es largo. Yo creo que tendríamos que verlo desde diferentes ópticas. Los partidos políticos tienen tareas específicas que realizar, los gobiernos de la misma manera, los actores, diríamos, en este nuevo sistema electoral también, los institutos electorales, los tribunales electorales, pero yo quisiera quedarme en el ámbito de la ciudadanía. Creo que es muy importante que crezcamos como sociedad civil. Creo que es muy importante que entendamos que esta ciudadanía hay que ejercerla en primer lugar en el ámbito social, ¿verdad? Hay muchos retos de participación en los ámbitos inmediatos que tenemos, en el ámbito de la familia, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de las comunidades educativas, en la parroquia, en el barrio, en fin, en todos los ámbitos en los cuales nos desenvolvemos. Yo creo que ahí es muy importante que la ciudadanía se ejerza, ¿verdad? Para que posteriormente en el ámbito político entendamos que es muy necesario participar en la elección de nuestros gobernantes, y no solamente eso, que entienda el ciudadano que puede ser un candidato postulado por los partidos políticos o postulado de manera independiente. Yo creo que de esa manera lograremos construir una cultura, diríamos, política participativa. Recordemos a algunos autores clásicos, Almon y Verba, cuando estudiaba estos temas y hablaba sobre la cultura cívica, precisamente nos hablaba de distintos escenarios, y dos de ellos eran la cultura de súbditos o la cultura participativa. Yo creo que el ciudadano debe de entender que no es súbdito del gobernante, sino que el gobernante es el mandatario y el ciudadano es el mandante. Además, ese papel no nos gusta, Eduardo, ¿no? El de súbditos. Sí, efectivamente. Me parece que lo dice muy bien el maestro Abel. Debemos de arribar a esa cultura política democrática participativa, en donde dejemos de ser súbditos, en donde dejemos de ser los ciudadanos que está esperando que el gobierno, papá gobierno entre comillas, actúe y resuelva los problemas de la comunidad. Me parece que este es un trabajo que nos lleva a lo que decía el maestro Abel. En una obra de Fernández Santillán se habla sobre el despertar de la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Despertar. Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que darnos cuenta que no basta, es muy bueno que elijamos a nuestros gobernantes, que elijamos a quién nos va a representar, pero también ahora hay que hacerle seguimiento al trabajo de nuestros gobernantes, de nuestros representantes, porque decía hace rato que a quién representan nuestros representantes, si nosotros como sociedad y sobre todo ciudadanía no le hacemos ese seguimiento, no estamos al pendiente del rol que tiene que asumir nuestro representante, lo estamos dejando casi extendiéndole un cheque en blanco. Y creo que es aquí cuando la sociedad y la ciudadanía en particular tenemos que comunicarnos, tenemos que actuar de una manera muy, como decía Orlando Espinosa hace rato, tiene que ser una participación permanente y sobre todo activa. Así es, y tenemos que exigir rendición de cuentas, por supuesto. Muy bien, pues les aprecio mucho que hayan estado con nosotros en esta ocasión, en este programa, sobre todo por el tema que hemos abordado. Muchas gracias, maestro. Al contrario, un gusto haber estado aquí contigo en el programa, amable. Entre todos. Gracias, Lupita, un honor estar contigo en esta ocasión y compartir este momento con el maestro Abel Aguilar. Muchas gracias también a usted que nos sigue a través de nuestras transmisiones aquí entre todos. Qué bueno que estuvo con nosotros aquí, muy puntual en esta cita de los lunes. Que la pasen todos muy bien. Buenas noches. Buenas noches.